ocasión que me siento muy complacido ante un foro de calidad hospitalaria poder hablar de promoción y prevención de la salud. Les presento disculpas porque la conferencia no está en el CD que se entregó, pero Norma de DIF ya la tiene y seguramente se las va a distribuir impresa. Veamos la primera diapositiva, por favor. Esto de hablar de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desde luego viene desde hace mucho tiempo, pero si lo ubicamos en la segunda mitad del siglo XX, podríamos remitirnos a, primero que todo, el modelo de Lebel y Clark. El modelo de Lebel y Clark, que apareció hacia los años 50, es muy claro en definir cómo las intervenciones que podemos hacer en salud en los pacientes o en las comunidades pueden hacerse en diferentes momentos, antes de que ocurra el evento o la enfermedad, y cuya intervención estará orientada hacia lo que se denomina la prevención primaria, como por ejemplo una vacuna que es para prevenir que ocurra la enfermedad. Un segundo momento de intervención, que es cuando ya ha ocurrido el evento o la enfermedad y que se puede intervenir tempranamente y que corresponde a un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Y un tercer momento es cuando ya ha avanzado el evento o la enfermedad y se presentan las complicaciones, y la prevención terciaria correspondería entonces a lo que es la rehabilitación. Posteriormente a este modelo de Lebel y Clark, en donde se hacía bastante énfasis en la importancia para la persona, para el paciente y para el sistema de salud, el énfasis en la prevención primaria, se volvió nuevamente en 1978 en la conferencia de la Estrategia de Atención Primaria de Alma-Ata a hacer relevancia y significancia a lo que debe ser la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y la necesidad de que los sistemas de salud y los servicios de salud incorporen la promoción y la prevención como parte esencial de las acciones de salud de cualquier sistema. Y esto quedó quedó todavía más fortalecido en la primera conferencia mundial de promoción de la salud que se realizó en Ottawa en 1987, y en la cual se hizo una definición de promoción de la salud que vamos a citar más adelante. Y tal vez lo último, para hacer relevancia de la evolución histórica que ha tenido la promoción de la salud en los sistemas y en los servicios de salud, es la reciente conferencia en México en junio del 2000, donde se fortalecieron y se hizo nuevamente énfasis en los principios de la promoción de la salud. Veamos la siguiente, por favor. Empecemos por tener todos como un marco de referencia común, que es a qué se refiere la promoción de la salud. Y en la conferencia de Ottawa de 1987, básicamente se acordó en una definición un poco más larga, porque tiene que ver con lo de la definición de salud de la OMS, etcétera, es que la promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Esta definición es definitiva para la salud y para los sistemas de salud, porque nos está cambiando la orientación de lo que debe ser el cuidado de la salud, y el cuidado de la salud ya no pertenece al sistema y a los autores del sector salud solamente, sino que la promoción de la salud hace que esa responsabilidad esté precisamente en la comunidad, en los usuarios, en las poblaciones, y que sean ellos los que puedan identificar sus problemas, establecer sus prioridades y buscar alternativas de solución. Y en esto entonces consiste la esencia de la promoción de la salud, que estamos cambiando básicamente la responsabilidad del cuidado de la salud y del buen nivel de salud de las poblaciones. Esto implica, desde luego, pasemos a la siguiente, por favor, esto implica desde luego varios aspectos que, entre otras cosas, como vamos a observar aquí en las diapositivas, en las transparencias, están
saliendo de los límites hasta ahora siempre celosamente guardados por nosotros, los médicos y todos los que pertenecemos al sector salud. En primer lugar, para poder desarrollar la promoción de la salud se requiere que exista una política pública, es decir, que se reclama el liderazgo del sector salud y de los ministerios de salud para que la promoción de la salud se establezca en nuestros países, en todos los países del mundo, como una política pública. Tiene que haber una decisión, una política de los gobiernos y una serie de acciones, actividades y unos resultados esperados. Eso es lo que significa una política pública con respecto a la promoción de la salud, y demanda y exige, por lo tanto, que esa política pública sea capaz de arrastrar no solamente aquellas acciones y aquellas actividades que concerten al sector salud, sino a otros sectores. Y entonces tenemos que empezar a pensar, como bien lo anotaba, entre otras cosas, el doctor Gutiérrez en la introducción y en el planteamiento del Consejo Directivo del Centro, en el área de empleo, en el área de agricultura por la nutrición, en el área de nutrición, en el área del saneamiento básico, etc. Un segundo aspecto de la promoción de la salud es la creación de ambientes favorables. Las personas y las poblaciones se desarrollan y se desenvuelven en ambientes que van a mejorar su salud o a amenazar su salud. Y por lo tanto, dentro del sector salud, con la estrategia de la promoción de la salud, debemos buscar favorecer esos ambientes favorables, y por eso debemos actuar también sobre el medio ambiente, salud ocupacional, etc. Tercero, como lo anotaba la misma definición de promoción de la salud, es un empoderamiento a las comunidades, a las poblaciones y a los usuarios del sistema de salud y de los servicios de salud, y en general del sector social de los países. Pero esto tiene que venir además con un desarrollo de aptitudes y actitudes de las personas. La salud solamente se puede mantener o se puede recuperar con información y conocimiento por parte de las personas y de las poblaciones, desde luego con el apoyo y la ayuda del sector salud y las instituciones de salud cuando se trata de recuperar la salud, pero para conservar la salud, más que las acciones del sector salud, se requieren las aptitudes y las actitudes de la población. Y finalmente, para poder desarrollar la promoción de la salud, requiere una reorientación de los servicios de salud. Tenemos que hacer una reorientación de los servicios de salud y de pensar que los servicios de salud solamente corresponden a las acciones clínicas y médicas, y pensar que tenemos que salir un poco más allá, empoderar a las comunidades, dar información y educación a las comunidades, lo cual, entre otras cosas, fue ratificado por la gran cantidad de participantes en la reciente quinta conferencia de la Mundial de Promoción de la Salud realizada en México, donde además de lo que yo he notado, hicieron énfasis en dos o tres aspectos importantes que bien vale la pena resaltar. Uno, insiste la comunidad de la promoción de la salud, la comunidad mundial, en que es necesario que en todos los países desarrollados y no desarrollados, exista la promoción de la salud como una política pública. En segundo lugar, que hay que continuar ese fortalecimiento del poder individual y del capital social en todos los países para mantener y mejorar los niveles de salud, y que la salud se convierta en un aspecto importante en la toma de decisiones de los gobiernos y de los estados. Y en tercer lugar, poder hacer un seguimiento de los efectos que las acciones de promoción de la salud y una evaluación que las acciones de promoción de la salud deben tener en los países y en las comunidades. Veamos la siguiente. Cuando uno piensa en promoción de la salud dentro de todas las reformas que se están adelantando en muchos países en el sector salud, uno puede mirarla por lo menos desde tres perspectivas diferentes, pero desde todas ellas uno ve la importancia y lo que se debe resaltar como promoción de la salud en una estrategia de política pública en nuestros países. Si lo vemos con un enfoque meramente económico, pues es desde luego
intervención más costo-beneficio que pueda haber y más costo efectivo que pueda haber, porque a la menor inversión se alcanza el mayor resultado, que es no enfermarse. En segundo lugar, desde una visión puramente nosológica de enfermedad, también la intervención más adecuada es la promoción de la salud, porque si volvemos a pensar en el esquema de Evelyn Clark, es precisamente el evitar que las personas se enfermen y que las comunidades tengan todas las pérdidas, como vamos a ver más adelante, la cantidad de pérdidas que puede tener una comunidad por un evento de salud. Y en tercer lugar, desde una visión holística, como se está haciendo hoy a los problemas de salud de las comunidades, viendo lo que se denomina la aproximación de ecosistemas de la enfermedad, es mirar la presencia de la enfermedad en una persona y sobre todo en unas comunidades con una visión integral, multisectorial, en donde su solución no puede ser solamente, ni puede venir solamente del sector salud. Sin embargo, con estas apreciaciones uno observa aquí en Colombia y en otros países donde se han venido desarrollando las reformas a los sistemas de salud, que nuestras instituciones, como anotaba alguno de los conferencistas, Luis Gonzalo Morales más temprano, donde estamos asistiendo a algo que llamó, en mi opinión, muy bien, porque si lo están viendo aquí en Bogotá, en el Valle también lo estamos viendo, la terciarización de los servicios de salud. Sí, seguiré citando la frase, reconociendo al autor obviamente, pero me parece que es muy indicado lo que está sucediendo y lo que ha venido desarrollando nuestra reforma, haciendo énfasis en que las instituciones tienen que competir por el mercado de salud, etcétera, no ha llevado a otra cosa diferente que a una desarticulación de los sistemas de salud, de los sistemas regionales de salud. Hemos encontrado una desarticulación completa de lo que se atendía anteriormente por niveles de complejidad, por regionalización en los servicios de salud, y ahora y desde luego esto ha llevado a que nuestras instituciones, por lo menos las del sector público, en las que estamos permanentemente en contacto, están perdiendo además el interés en la acción comunitaria y en la acción de promoción y prevención de la salud, porque tienen el mandato de sobrevivir financieramente y se olvidan del rol del Estado de proteger la salud de toda la comunidad a través de acciones de promoción y prevención. Eso no sucede solamente en Colombia, obviamente. Si vemos la siguiente, en una publicación de 1994 en establecimiento de prioridades del sector salud, encontramos cómo en los países en desarrollo, americanos y africanos, el gasto en salud se distribuía el 4.8% en salud pública, el 23.8% en servicios básicos y el 71.4% en los que en ese libro llaman servicios discrecionales, pero es obviamente lo que anotaba Luis Gonzalo, es una terciarización de los servicios de salud, en donde la gran cantidad de recursos de los sistemas de salud en países desarrollados están destinados a los hospitales de alta complejidad, y la inversión que se hace en las acciones de promoción y prevención es mínima. Esto es un planteamiento que se hace de cómo podría ser esa distribución, tratando ciertamente de atender mucho más con acciones de promoción y prevención, y atender mucho más en los hospitales nivel 1 y 2. Eso muestra entonces cómo se destina el gasto en salud en buena parte de nuestros países, orientándose bastante pocos recursos hacia la promoción y la prevención. Pudiendo, como la nota la Conferencia de México y la Carta de Ottawa, realizar alianzas estratégicas entre instituciones del sector salud, del sector oficial, del sector privado y del sector comunitario, para generar acciones de promoción y prevención. En una evaluación reciente de un programa de atención primaria que tuvieron las fundaciones FES
y Restrepo Barco en 12 ciudades de Colombia, encontramos cómo con la movilización de recursos, haciendo alianzas estratégicas para desarrollar esta estrategia de atención primaria con participación comunitaria, un adecuado enfoque multisectorial, utilización de la tecnología de acuerdo con el nivel de complejidad en las áreas urbanas marginadas, estas fundaciones fueron capaces de movilizar más de 100 instituciones comunitarias del sector oficial y del sector privado y movilizar 450 pesos de estas instituciones por cada 100 pesos que invirtieron las fundaciones. Cuando uno piensa en que las fundaciones hicieron una inversión de más de $1 millón, quiere decir que por alianzas estratégicas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad se pudieron movilizar en 8 años del programa más de $5 millones. Esto desde luego lleva a unas implicaciones y a unos efectos en las condiciones de salud que están siendo evaluadas y que no tenemos los resultados todavía. Más importante aún, desde el punto de vista de la promoción de la salud. Anotaba también el doctor Gutiérrez en la introducción, es que los problemas de salud se nos salieron del sector salud y el enfoque para la solución de los problemas de salud tiene que ir más allá de solamente la participación curativa y asistencial del sector salud. Veamos la siguiente. En el estudio que tuvimos la oportunidad de hacer con Teresa Tono para la Comisión de Gasto Público y que revisamos algunas cifras no muy recientes, pero sí muy dicientes, veamos la siguiente. Encontramos como cuando analizamos algunos indicadores tradicionales de salud con el gasto per cápita en salud en países latinoamericanos, encontramos que la mortalidad materna, la mortalidad de la niñez, la mortalidad infantil y la mortalidad perinatal, todas ellas están inversamente relacionadas con el gasto per cápita en salud. Es decir, a mayor gasto per cápita en el país, menor tasa de mortalidad materna, infantil, perinatal, etc. Y todos estos coeficientes de correlación son estadísticamente significantes. Es decir, que en Latinoamérica, teniendo unas cifras extremas, como Haití y algunos países centroamericanos, y otras muy bajas en términos de tasas como el Cono Sur o Cuba, el gasto en salud está relacionado con la disminución de la mortalidad materna. Sin embargo, en Colombia, veamos la siguiente, en Colombia para el mismo año, viendo el gasto per cápita en salud por departamento, aunque existen las tendencias en mortalidad infantil y en la mortalidad general, que hay una relación inversa, estos coeficientes de correlación no son estadísticamente significantes y algunos no muestran ninguna asociación, como por ejemplo la mortalidad materna. ¿Esto qué nos está indicando? Esto nos está indicando que los problemas de salud de Colombia no se resuelven solamente con las intervenciones en el sector salud. Los problemas de salud de Colombia no se solucionan con la terciarización de la atención en salud, dirigiendo los recursos principalmente hacia las instituciones de más alta complejidad, que todo lo que se asigne a esas instituciones lo van a consumir porque lo tienen que consumir, que tienen que atender los pacientes más complicados, sino que el enfoque de atender y disminuir la mortalidad va más allá, mucho más allá de nuestro sector. Cuando pensamos en que la principal causa de mortalidad es la violencia, eso no lo vamos a resolver en el sector salud. Necesitamos una concertación, necesitamos actuar sobre el sistema educativo, necesitamos actuar sobre el sistema empresarial para poder estimularlo y disminuir el desempleo, etc. Esto es un vivo reflejo de lo que está pasando en la salud en Colombia y cómo tiene que ser una acción concertada y multisectorial. Desde luego, veamos la siguiente. Desde luego, una de las acciones más importantes para poder manejar este enfoque multisectorial y de participación de todos para mejorar el nivel de la salud a través de la promoción de la salud es la participación de la comunidad. Y aún dentro de nuestra reforma hay algunas estrategias y algunas propuestas de cómo hacer un empoderamiento
a la comunidad y a los usuarios de los servicios de salud. Sin embargo, a pesar de que existen las normas, a pesar de que existen algunos mecanismos como los veedores ciudadanos, las asociaciones de usuarios, etc., estos no han sido desarrollados. Y si han sido desarrollados sumamente tímidos y sumamente de muy bajo perfil, infortunadamente. En un proyecto que hicimos la Fundación FES y la Fundación Santa Fe, aquí en Bogotá, tratando de evaluar cuál era, a finales de 1997, tratando de evaluar cuál era el conocimiento que había en la población general, en los veedores ciudadanos y en los miembros de asociaciones de usuarios sobre el Sistema General de Seguridad Social y Salud, encontramos que el desconocimiento era casi completo. Un 93% de la muestra representativa de la población de Bogotá por estrato socioeconómico no tenía ningún conocimiento sobre las estrategias de participación comunitaria en el sector salud y cómo empoderarse para poder influir en la identificación de problemas, en el establecimiento de prioridades y en la toma de decisiones y en la asignación de recursos. Ninguno de todos los entrevistados conocía que existen los comités de ética hospitalaria donde pueden participar la comunidad y los usuarios y así poder tener voz en nuestras instituciones. Y solamente un 13% de la población tenía un conocimiento adecuado sobre la función de las veedurías ciudadanas, que se convierte en una garantía para poder solicitar la garantía de calidad en nuestras instituciones, y solamente un 5% de esa población entrevistada tenía conocimiento sobre las asociaciones de usuarios. Y no encontramos diferencia, entre otras cosas, entre estos conocimientos que les acabo de anotar de la población general y los mismos miembros de las asociaciones de usuarios. De tal manera que hay, y esto es porque es un estudio realizado en Bogotá, financiado por la Secretaría Distrital de Salud, pero si vamos a los otros departamentos y a las otras capitales, vamos a encontrar lo mismo. Hace mucha falta hacer un desarrollo importante de ese empoderamiento de nuestras poblaciones y de nuestras comunidades para que puedan reclamar sus derechos y tener presencia en el sector salud. Veamos la siguiente. Aquí quiero mostrar lo que significa el efecto en la economía de un problema de salud. Hicimos una evaluación del efecto económico de la epidemia de cólera en 1991 y 1992 en el Pacífico, solamente en Buenaventura y Tumaco. Esto lo hicimos con el sede de la Universidad de los Andes y encontramos que el costo de la epidemia de cólera, que tuvo 3.600 casos hospitalizados en Buenaventura y Tumaco, en los dos hospitales, le costó al país 25.000 millones de pesos de 1992, de los cuales la gente dejó de ir al Pacífico y el costo para el turismo fue de 21.000 millones de pesos. El costo para pesca artesanal fue de casi 3.600 millones de pesos. Lo que los hogares tuvieron que desembolsar para atender los casos de cólera fue de 22 millones. Los gastos indirectos de los hogares casi 42 millones y lo que gastaron los dos hospitales y las dos secretarías departamentales de salud, 202 millones de pesos. Esto fue el costo de 3.600 casos de cólera que se presentaron entre 91 y 92. A los hospitales, el costo por enfermedad fue alrededor de 64.000 pesos por enfermo, dividiendo el total de esto por los 3.600 casos, y el costo por paciente fue de 7 millones de pesos, multiplicado por los 3.600 da los 25.000 millones. Vemos lo que significa el costo de un problema que bien puede ser prevenido por unas acciones básicas de promoción de la salud y una presencia importante de salud pública. No se hizo, el estudio no fue diseñado para eso, poder medir por las acciones que se realizaron cuántos casos se evitaron. Sin duda se evitó un buen número de casos
porque tanto en el Valle como en Nariño se hicieron intervenciones importantes en salud pública y en promoción de la salud bien temprano para impedir la diseminación. Pero cada caso le costó al sistema de salud 7 millones de pesos y cada caso le costó al país, cada caso le costó al sistema de salud 64.000 pesos y cada caso le costó al país 7 millones de pesos en lo que respecta a Buenaventura y Tumaco, lo cual muestra la importancia entonces que tiene el medir los efectos de las acciones de salud pública y poder de verdad mirar el dimensionamiento que esto debe tener dentro del contexto del sistema. Finalmente les quiero presentar una experiencia nuestra sobre una acción de promoción de la salud en una comunidad. Miremos la siguiente, y es simplemente utilizando la misma estrategia que habla la promoción de la salud, participación de la comunidad, un enfoque intersectorial, tener en cuenta el mejoramiento del ambiente y el otro principio de la promoción de la salud que se refiere a información y educación a la gente y reorientación de los servicios de salud. Esto fue una experiencia en Buenaventura con una estrategia educativa en donde encontramos en una investigación previa que en efecto aquellas personas que tenían menos conocimientos sobre malaria tenían más riesgo de tener malaria. Con esto diseñamos esta estrategia educativa y después de 5 años, miremos la siguiente, después de 5 años un grupo diferente al nuestro fue a evaluar lo que había sucedido y encontramos que tanto en conocimientos como en prácticas la diferencia entre aquellos que habían recibido la estrategia educativa con respecto a quienes habían vivido más de 6 meses en el área o menos de 6 meses en el área, los conocimientos eran estadísticamente significativos, la diferencia entre quienes habían tenido expuestos a la experiencia educativa y quienes no habían estado expuestos a la experiencia educativa. De acuerdo con los educadores en salud, los conocimientos no necesariamente se traducen en buenas prácticas, pero las prácticas, aunque no mostraron diferencias estadísticamente significantes, mejoraron. Veamos la siguiente. Y cuando hicimos una evaluación entre los conocimientos de 1993 al empezar el proyecto y de 1997 cuando se hizo la evaluación, tanto los conocimientos como las prácticas en todos encontramos unas diferencias estadísticamente significantes comparando los 2 años en la misma población donde se realizó la intervención. Finalizando, la última transparencia, por favor, finalizando en que en aquellos hogares donde se hizo la intervención de promoción de la salud, la disminución del riesgo de malaria, aunque disminuyó en ambas poblaciones, fue mucho menor en la población que había recibido una intervención de promoción de la salud, un 42% menor que la población que no había recibido la promoción de la salud. Mostrando esta experiencia como la educación en salud, la participación comunitaria, el enfoque multisectorial buscando ambientes favorables y la reorientación de los servicios hacia intervenciones de salud pública son los elementos esenciales de la promoción de la salud y llevan a un efecto importante en la disminución del riesgo de malaria, en este caso en esta población. Muchas gracias.